Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las reinas Hetep-her-es. El nombre de Hetep-her-es significa aquella cuyo rostro está en paz. Se cree que este nombre, Hetep-her-es, puede referirse, está relacionado con alguna divinidad femenina y se piensa que puede estar relacionada más concretamente con la diosa Hathor. Fueron tres las reinas que llevaron este nombre en la dinastía 4. La primera fue la que entregó la realeza a Snefru y que fue madre de Keops. La segunda dio el trono a Ra-Yed-Eth y era madre de las reinas Mer-Es-Ang III, hija de Ka-Wap, e era también madre de Hetep-hes III, que su posible padre fue Ra-Yed-Eth. La tercera reina pudo haber sido desposada con Micerinos. Y vamos a comenzar con Hetep-hes I, que fue esposa principal de Snefru y madre de Keops. Es posible que también fuera hija del último rey de la dinastía tercera Uni y facilitó el acceso al poder del fundador de la dinastía 4. Pero no hubiéramos sabido nada de ella si no es por una de estas casualidades que tiene la arqueología. Y es que el 2 de febrero de 1925 estaban haciéndose unas excavaciones dirigidas por Reisner en una misión norteamericana, y en una de las pirámides auxiliares de Keops, uno de los fotógrafos iba a hacer fotos y colocó la cámara, y una de las patas de la cámara, el suelo cedió, bajo una de las patas de las cámaras el suelo cedió y descubrió el acceso a una tumba a la que se accedía a partir de una galería. El fotógrafo avisó inmediatamente a Alan Rowe, que era responsable de la misión de la excavación mientras Reisner no estaba, y este ordenó que una cuadrilla de obreros limpiara la entrada. Dejó al descubierto 12 peldaños que daba un camino que desembocaba en un pozo lleno de cascotes y de tierra. Todo apuntaba a que era una tumba inviolada, y de ahí la emoción que sentirían esos arqueólogos al descubrirla. El pozo fue limpiado y a más de 7 metros de profundidad se encontró un nicho con los restos de un bóvido envuelto en unas esteras de paja y junto a él 2 jarras de vino. El 8 de marzo se encontró el fondo del pozo a unos 26 metros de profundidad de la superficie y estaba lo que parecía el techo de la cámara funeraria. Los arqueólogos asomaron por las ranuras del techo y vislumbraron el brillo de numerosos objetos de oro. Tuvieron que esperar a la llegada de Reisner para abrir la cámara, lo cual sucedió en enero de 1926. Cuando se abrió, se encontraron con los fragmentos de oros pertenecientes al ajuar funerario que estaban esparcidos por el suelo. En la parte este de la cámara se encontró un sarcófago labrado en un bloque de alabastro, y a pesar de las pequeñas dimensiones del lugar, lo que contenía les dio una idea de que el personaje tenía una gran importancia. Al mes de comenzar la documentación del lugar y de los objetos que se habían encontrado, encontraron una inscripción en un armazón de madera con la siguiente, que decía lo siguiente: la madre del rey del Alto y Bajo Egipto, Hetep-her-es. Al abrir el sarcófago se encontraron que todavía conservaba los precintos originales y se pudo constatar uno de los misterios más famosos del antiguo Egipto, que es que el sarcófago estaba vacío, no había ningún cuerpo en él.
Reisner concluyó pues dos posibles causas ante este falso enterramiento. Uno era que es una falsa tumba a la que estaban acostumbrados en las primeras dinastías egipcias, y la segunda teoría es que era un enterramiento en el cual se hizo creer a Keops que verdaderamente los restos estaban en él, mientras que la momia, que en realidad había sido enterrada junto a la pirámide de su esposo en Dashur, había sido profanada y había desaparecido. Estas son las dos teorías, pero como siempre, pues no sabemos cuáles. En cuanto a la segunda reina con el nombre de Jeterger es segunda, sabemos que se casó con el faraón Kawab, que era el primer heredero de Keops, y que al morir ambos fue desposada por Ra-Yef con la finalidad de legitimizar el ascenso al trono. Tuvo los títulos de la gran favorita del rey, lo que hace alusión a su influencia sobre el faraón y que la distinguió sobre las otras esposas. También sabemos que murió a una edad avanzada, sobre los 70 años, durante el reinado del sucesor de Micerinos, Sepek-Esca-Ef, último faraón de la dinastía cuarta. Y finalmente nos encontramos con la reina Jeterger III. Probablemente esta reina fue hija de Jeterger II y de Ra-Yef. Además, también es probable que se casara con Micerinos, que además era su medio hermano. Su futuro fue bastante cruel, ya que su hijo, Sepes-Esca-Ef, abandonó Giza y se hizo construir un complejo funerario que no seguía los principios impuestos por el clero de Heliópolis. Se construyó una gran mastaba. Esto provocó una ruptura con el clero, de Heliópolis, que entonces dominaba regía la corona, la realeza, y ¿qué tuvo esto como consecuencia? Pues que los nombres del faraón y de su madre fueran eliminados totalmente de las listas reales. Cuando se decidía borrar el nombre de un faraón y maldecirlo, traía aparejado la eliminación de la memoria de la madre. Así es que tuvo un final bastante cruel.